Hola. Bueno, entonces empezamos con fármacos antirretrovirales. ¿Tá? Existen en el mundo muchos retrovirus, ¿tá? Que son aquellos virus que tienen su información genética almacenada como ARN en lugar que como ADN, pero por lejos, ¿sí? El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, es el más reconocido a nivel mundial. ¿Tá? A partir de los años 70, ¿sí? Se comenzó a conocer, se dice que es un virus que hizo un salto desde el mundo animal, ¿sí? Desde chimpancés en África hasta humanos, y que tiene la capacidad, ¿no? De comprometer al sistema inmune. ¿Ah? Cuando ¿no? en las décadas de los 80 y los 90, figuras muy famosas comenzaron a admitir que estaban contagiados por este virus y además, ¿no? Lamentablemente comenzaron a morir, fue como que se adquirió la idea de la globalidad y que, bueno, de que el VIH era una pandemia a nivel mundial. Si bien yo no soy tan fanática, esta foto heredé la presentación de Marta y Marta es muy fanática de Freddie Mercury, y entonces ahí tienen a uno de los exponentes famosos, ¿tá? Que falleció por haberse contagiado de VIH y bueno, y en el momento en que Freddie Mercury se contagió, así como otros tantos, las terapias para el VIH no eran tan efectivas como lo son hoy día y por lo tanto muchos de los pacientes terminaban desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y fallecían a veces a los pocos meses o a los pocos años de haberse infectado. ¿Tá? Sepan que hay dos tipos de VIH, ¿tá? Que son transmitidos, ¿sí? por las mismas rutas, ¿tá? Y que en general se asocian a las mismas enfermedades oportunistas, EOS en inglés. ¿Tá? La diferencia es que el VIH del tipo 2, ¿tá? Ha quedado como más acotado al continente africano, ¿tá? Y el VIH tipo 1 es como más virulento, más contagioso, ¿sí? Y es el que se ha expandido a nivel mundial. Y es que, por lo tanto, sobre el cual se aplican sobre todo las investigaciones y las terapias farmacológicas. ¿Ah? Como dijimos, bueno, el VIH es un retrovirus, o sea, su copia genética está almacenada como ARN, tiene dos copias de ARN dentro de su cápside, y por la transcriptasa inversa, que es la enzima que ayuda a pasar de ADN a ARN, se transforma, una vez que entró a la célula que va a infectar, en ADN. Y bueno, ese ADN se integra también por enzimas que el propio virus porta al ADN cromosómico del huésped, y bueno, ese ADN lo que va a hacer, obviamente, ¿no? Transcripción, traducción, y va a promover la síntesis de mucho más ARN vírico, produciendo a su vez muchas copias de ARN mensajero viral, y con eso va a promover su replicación. Perdón que me olvidé de pasarles de diapo. Es un virus con una forma eicosoidal, algunos le dicen de forma esférica,
Y tiene algunos componentes que son a destacar, ¿no? Tiene varias capas, la más externa, que es bilipídica, ¿tá? Y que contiene muchas glucoproteínas que resultaron después ser muy importantes al momento de tratar de evitar su interacción con las células humanas, ¿tá? Las dos más grandes a destacar son la GP120, que es una glicoproteína superficial, ¿tá? Y que es una de las primeras señales que permite, ¿sí? La unión a los linfocitos CD4, que son los principales blancos, no los únicos, pero los principales blancos de este retrovirus, ¿tá? Y esta proteína G120 se encuentra unida de forma no covalente a la GP41, que es una proteína transmembranas, ¿tá? Y estas dos juntas son, por un lado, las que están involucradas en el contacto con los linfocitos y a su vez después con la fusión de las membranas viral con la membrana celular y que permiten después la descarga del contenido viral al interior del linfocito, ¿tá? Después hay una capa más interna que está constituida por una proteína, la proteína 17, ¿tá? Y la cápside que está formada, ¿sí? por ¿Solo a mí se proteína. me está cargando? ¿Hola? No, a mí también. Ay, disculpen, ¿se les Profe, corta? Creo que no está estás recibiendo. trancada. ¿Estoy trancada? Sí, A ver. Te habla sí. todo lento, rarito. No como hablo yo habitualmente. Bueno, a ver, espérenme si me puedo. A ver en qué estoy acá. Bueno, a ver, ahora cómo me escuchan. Ahora bien, me había quedado en que había una membrana más interna y ahí no se escucha más nada. Bien, está. La membrana más interna está constituida por una que se llama proteína 17. Igual no va a ser importante desde el punto de vista de las interacciones. ¿Está? Lo que después tenemos son las dos moléculas lineales, o sea, las dos cadenas lineales de ADN, ¿tá? De ARN monocatenario, ¿tá? Y después las tres enzimas que son súper importantes para la replicación viral, ¿tá? Y ahí tenemos a la transcriptasa inversa, que es la encargada de pasar de ARN a ADN, ¿tá? La integrasa, que es la responsable de que ese ADN viral se integre al ADN de la célula infectada, ¿tá? Y después está la proteasa, que es la enzima encargada de cortar el ADN, el ARN, después de que se hicieron las copias y se tradujeron, ¿sí? Ese ADN viral en ARN viral y proteínas, ¿sí? La proteasa es la encargada de cortar para que esas proteínas se transformen en proteínas maduras y que permitan la replicación en viriones maduros e infectantes, ¿tá? Si alguna de esas tres enzimas no funciona o vamos a decir, o funciona inadecuadamente, lo que ocurre es que no hay replicación viral, ¿tá? Y por lo tanto, obviamente, el retrovirus no es infectante y no puede propagarse. ¿Ah? ¿Vamos bien con mi voz ahora? Sí, ahora sí. Bien, Sí. bueno. ¿Qué ocurre cuando una persona se infecta? Bueno, vieron que arriba tienen algo que dice CD4, ¿sí? Y el otro dice CB. Acá CB es carga viral, ¿está? Los linfocitos CD4, como yo les dije, son los mayormente afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿está? Pero no son los únicos. Pero hoy en día es uno de los parámetros que se sigue para ver, ¿sí? Cómo está evolucionando la enfermedad, junto con la carga viral.
¿Está? Entonces, en un estadio temprano, vamos a empezar por la línea roja, la que está más abajo, que estamos hablando de carga viral. ¿Está? Entonces, cuando una persona recién se infecta con este virus, hay una rápida proliferación del virus, o sea, la carga viral, ¿tá?, es alta, ¿sí?, y se puede encontrar, ¿tá?, muchas copias de ARN en el individuo recién infectado. ¿Tá? En este momento, ¿tá?, de alta replicación, los individuos a veces, pues es un virus, experimentan síntomas muy parecidos a lo que podría ser una gripe, ¿tá? Pero son síntomas muy ligeros y muy fácil de confundirse con otro tipo de cuadro, ¿tá? Esa vendría a ser la primera parte. La OMS a esta parte, ¿tá?, a esta parte que es casi cuasi asintomática, ¿tá?, la define como el estadio clínico 1, o sea, durante este periodo y a veces por varias semanas, incluso años, las personas pueden llegar a estar sin síntomas mayores. ¿Qué ocurre cuando existe una infección? Bueno, obviamente No entendí cuánto duraba el estadio 1. El estadio 1 puede durar años. O sea, pasás de una ligera infección, que vamos a decir, una ligera infección no, de una infección que te produce síntomas ligeros, ¿tá?, pero como el sistema inmune va a trabajar para remover el virus en el cuerpo, luego, ¿tá?, vos tenés que ese virus puede quedar latente. Y esa latencia es muy variable, pero puede durar desde meses o un año a 10 a 15 años. ¿Tá? Pero empieza acá, cuando recién te infectaste. ¿Tá? Ese primer estadio, la OMS lo define como asintomático. ¿Tá? Entonces, ahora cuando veamos en esta parte la línea roja, les voy a ir contando hasta dónde va el asintomático. ¿Tá? Cuando recién nos infectamos, el sistema inmune responde. Y responde bien, y trabaja, ¿sí?, y logra erradicar, muchas veces en su gran mayoría, ¿tá?, al virus de la circulación. ¿Tá? Entonces tú buscas carga viral y no hay. Pero no hay porque el virus se haya eliminado totalmente. El virus logra encontrar lo que se conocen como, por ejemplo, santuarios, ¿tá?, lugares como el sistema nervioso central, desde el cual con posterioridad va a comenzar a replicarse. Pero en un principio el sistema inmune competente, ¿sí?, logra mantener como el virus a raya. Entonces no desarrolla síntomas y tu sistema inmune sigue estando bien. Y entonces ahí es cuando ven que la línea roja empieza a bajar, a bajar, a bajar y se achata. O sea, la carga viral es no detectable. ¿Tá? En esos momentos, ¿tá?, que son los días posteriores, y es lo que yo les digo, y pueden pasar meses y años, ¿tá?, el individuo, ¿sí?, no, vamos a decir, mientras su carga viral es alta, contagia mucho, ¿tá?, pero el virus se sigue replicando de forma constante en los santuarios. Está como guardado, ¿tá? Hay un periodo donde el virus y la carga viral ni siquiera son detectables. ¿Se acuerdan que se llama periodo ventana? ¿Tá? Que eso se da a las pocas semanas de la infección, donde todavía no hay algo que se pueda detectar de carga viral. ¿Tá? Los individuos en este estadio, en este primer estadio, entonces están o ligeramente sintomáticos, pero algo muy leve, o asintomáticos. No hay nada que, por ejemplo, pérdida de peso, diarreas, debilidad, nada que pueda decir que el individuo está cursando por una enfermedad infecciosa. ¿Tá? ¿Qué sucede con los CD4? Mientras esto se da de forma
constante la replicación, los CD4, ¿tá? Durante un cierto tiempo, el recuento de CD4 es de esos linfocitos que son el blanco del retrovirus, ¿tá? Permanece relativamente alta. Estamos hablando de, habitualmente nosotros tenemos un recuento de entre 500 y 1000 células por milímetro cúbico de sangre. ¿Tá? ¿Qué sucede con el recuento de los CD4? Comienza a caer muy lentamente, muy lentamente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahí es que llegado a un punto, que es muy variable, como les decía, ¿tá? Ese recuento de CD4, ¿tá? Es el que muchas veces determina, cuando la caída es por debajo de 250, 200 CD4 por mililitro cuadrado, que comencemos con alguna de la sintomatología de la infección por VIH. ¿Tá? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, empiezan los estadios sintomáticos, ¿tá? Pero para eso ya, ¿no? La carga viral, o sea, estaríamos a la altura, ¿no? Más o menos de el 5 y el 6 por acá, ¿no? O sea, los linfocitos CD4 comienzan a caer de una forma un poco más abrupta y la carga, la replicación viral comienza a elevarse de forma abrupta también. Ese es como el estadio 2, ¿tá? En el cual levemente se comienza a ver en el individuo, por ejemplo, que hay una pérdida de peso, ¿tá? Hay síntomas menores, comienzan, por ejemplo, a presentársele llagas en la boca, ulceraciones, tiene, por ejemplo, infecciones recurrentes por otros virus, como el herpes zóster, ¿tá? Infecciones respiratorias, sinusitis, ¿tá? Pero eso no le impiden como la actividad normal, ¿tá? Ese sería como el estadio 2, ¿tá? Una pregunta, cuando sí. la carga viral está baja, ¿en un examen de sangre se puede detectar? Sí, sí, porque el periodo de ventana dura entre 4 y 8 semanas, pero es detectable, es detectable. O sea, el periodo de ventana es el periodo en el cual vos todavía no detectás la carga viral. O sea, no puedo decir que si la persona es VIH positivo o negativo. Pero después, en ese periodo asintomático, la persona sí sabe si es VIH positivo o negativo, aunque sea asintomática. Porque como te dice ahí, viste que dice la carga viral se ha reducido, pero la replicación es constante. O sea que el virus se sigue replicando. ¿Está? Si no fuera así, no lo podrías detectar al VIH hasta que la persona comienza con un estadio mucho más sintomático. Y en realidad, después de entre las 4 o 6 semanas, algunos dicen que 8, vos podés detectar si una persona es VIH positiva o negativa, independientemente de si tenga síntomas o no. ¿Sí? ¿Y en el periodo ventana se puede contagiar? Sí, en el periodo ventana se contagia. Se contagia porque hay muchos fluidos, ¿tá? En los cuales la carga viral es alta. Entre ellos, por ejemplo, ¿cómo es esto? El semen, ¿sí? Las secreciones vaginales, ¿tá? En el periodo ventana sí se puede contagiar. Y además es uno de los periodos más críticos, ¿no? Porque vos en realidad no sabes todavía que sos positivo, pero tenés la capacidad de contagio. La única capacidad, digo, complejo ahora, hay un nuevo concepto de no detectable, si no es detectable no contagia, ¿no? Pero eso viene cuando ya la enfermedad se cronifica, ¿tá? Pero en el periodo de ventana se contagia, sí. ¿Está? ¿Alguna otra consulta? Bueno, sigo y cualquier cosa me frena, ¿está? Si en el estadio 2,
¿no? Obviamente, la persona no es tratada, o sea, cuando los síntomas son relativamente leves, va a evolucionar a un estadio 3, ¿está? En el cual, ¿sí?, la pérdida de peso ya es mucho más grande. Hay una expresión en inglés que se llama wasting, que es como un desgaste que produce este virus, ¿tá?, por la sintomatología. Hay una gran pérdida de peso. Comienzan a complicarse más el tipo de infecciones, candidiasis orales, diarreas muy copiosas que, ¿no?, llevan semanas, ¿tá? Y el individuo, ¿tá?, comienza a experimentar una debilidad grande que muchas veces lo tiene en cama por varias horas. No sé si conocen la película Filadelfia, que tiene muchos años, pero bueno, hay como todo o sea, es como todo, te muestra como todo el proceso de cómo la persona va pasando por todos estos estadios, ¿está? Y el último estadio, ¿tá?, que ya es cuando la carga viral es altísima, ¿tá?, y las enfermedades oportunistas se presentan como en su totalidad, ¿sí? Los linfocitos CD4 son prácticamente inexistentes y ahí estamos frente a lo que se conoce como la etapa SIDA. Yo les corté esto. Sí. La etapa SIDA. ¿Tá? En la etapa SIDA, ¿tá?, que es cuando ya se adquiere el síndrome de inmunodeficiencia, ¿tá?, es una etapa cuasi terminal, no hay muchas posibilidades cuando se está instalada, como se dice, de su forma como más florida, ¿no?, con las expresiones todas, ¿no? El paciente perdió, no sé, cerca del 30-40% de su peso, tiene diarreas de forma frecuente, habitual, todos los días. Tiene ya no solamente daños severos en el sistema inmune, que hace que se agarre todas las enfermedades que los inmunocompetentes no se agarran, como por ejemplo una tuberculosis, ¿tá?, un citomegalovirus, que son enfermedades que habitualmente están en contacto con nosotros, pero cuando nuestro sistema inmune está competente, no logran infectarnos, ¿tá? Entonces, vamos a decir, se diagnostica la etapa SIDA cuando existe una enfermedad grave sobreañadida, ¿tá?, y además el recuento de los linfocitos CD4 ha caído abruptamente, ¿tá? Hay gente que llega a tener menos de 50 linfocitos CD4 por metro cúbico, ¿tá? Y hablamos de que eso es 20 veces menos de lo que pueden ser los valores normales, ¿tá? Las enfermedades ahí están la criptococciosis, la neumonía por neumocistis, girovesi, antes se llamaba neumocistis carini, ahora le cambiaron el nombre, les aviso por las dudas, pero es el mismo neumocistis, infecciones por herpes, ¿tá?, cánceres de cuello uterino, sarcoma de Kaposi, que es otro tipo de cáncer, linfoma no Hodgkin, ¿tá? Y además, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el virus tiene como santuario el sistema nervioso central y ahí también pueden haber mucha sintomatología? El paciente puede incluso desarrollar hasta una demencia, una psicosis asociada con el cuadro SIDA, ¿tá? Acá me adelanté a todo esto, ¿tá?, pero un poco para contarles, ¿tá? Cecilia, creo que se está volviendo a escuchar mal. A ver, voy de nuevo. Pero qué cosa, no tengo suerte con las conexiones a internet. ¿Ahí cómo vamos? Ahí está bien. ¿Ahí está bien? Bien. ¿Saben qué? Capaz que el problema no es la conexión, a veces puede ser que yo estoy usando auriculares y capaz que también los auriculares andan medio para atrás, pero cualquier cosa me dicen. Bueno, ahí un poco el recuento como vendría a ser como en los primeros días, ¿está? ¿Tá? El VIH, bueno, se disemina a otros órganos.
¿tá? Esos son los primeros días, ¿tá? Y acá un poco, ¿tá? Los tienen los estadios. Disculpen, hice como una traducción muy rápida del inglés y capaz que me comí, ahí veo que puse positive en vez de positivo, ¿tá? Pero, ¿tá? Y ahí hay algunas enfermedades de las que ya les hablé, así que de esto voy a pasar rapidito, ¿tá? Además del sistema inmune, acuérdense de esto que es súper importante, y es que el VIH hace una infección directa de los órganos. Como les decía, en el cerebro, ¿tá? La infección puede llegar a causar demencia y estadios psicóticos, ¿tá? En los intestinos, la infección produce el adelgazamiento, que por eso digo, en un principio, cuando la infección queda como latente, no hay gran pérdida de peso, pero en la medida que avanza, ¿sí? El adelgazamiento puede llegar a ser muy severo, y en el corazón, la infección por VIH puede causar cardiomiopatías, ¿tá? En el 2016, la OMS, ¿tá? Trató de llevar, o vamos a decir, o promover, ¿sí? Cómo se tenía que hacer el tratamiento del VIH, ¿tá? Hasta los años anteriores, siempre el tratamiento del VIH dependía, ¿sí? De la sintomatología desarrollada del paciente o del recuento de los linfocitos CD4. Entonces, si se mantenía como un sistema inmune competente, ¿tá? En realidad, supuestamente, no se trataba. ¿Qué sucede en los últimos 5 años, más o menos? Lo que se trató fue de que la carga viral disminuyera para que las personas VIH positivas no contagiaran a otras personas VIH, para tener VIH, ¿entienden? Entonces, lo que se trata es disminuir la carga viral de cualquier paciente VIH positivo a lo mínimo para que no siga contagiando. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día, a pesar de todas las prácticas, ¿no? que uno hace y las campañas, por ejemplo, el uso del preservativo es algo que no se da en el 100% de los casos. Entonces, por eso se lanzó esa campaña que se llamó Testear y Tratar a Todos. O sea, todos los que son positivos deberían ser tratados. ¿Ah? Y ahora después vamos a ver que se han avanzado también en otro tipo de tratamientos. Entonces, obviamente, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Cuando ya tenemos la infección aguda y sintomática, o sea, la infección reciente y que ya tiene síntomas, y yo le hago el análisis, salí del periodo de ventana, ¿no? Pero digo, ¿y me da positivo? Bueno, en ese momento lo empiezo a tratar. Obviamente a los pacientes sintomáticos y los pacientes asintomáticos, pero que tengan recuento de CD4 menor de 250 células por milímetro cúbico, ¿tá? Independientemente de si tienen carga viral o no, pero acuérdense, los CD4 van entre 500 y 1000, por lo tanto 250 ya es un nivel bastante bajo, ¿tá? Entonces, la discusión es si estos son las pautas o si se tienen que tratar todos independientemente de si presentan o no algunas de estas características. ¿Ah? Hoy en día incluso hay lo que se conoce como profilaxis preexposición al VIH, que es una de las cosas que vamos a ver ahora. ¿Tá? Bueno, como dijimos, el ciclo del virus, ¿tá? Se da de la siguiente forma, ¿tá? Vamos a empezar por esta parte, ¿sí? Tenemos acá la entrada del virus, como yo les decía, ¿tá? Este es el virus que viene, ¿tá? Dijimos, lo primero que hace es la proteína 120, ¿tá? Reconocer al correceptor de los CD4, ¿tá?
en la membrana del linfocito. ¿Ustedes ven ahí mi flecha? ¿Dónde se lo señaló? Sí, se ve. Entonces, esa es la primera parte. La unión de la glicoproteína 120 al correceptor lo que provoca es un cambio conformacional en la proteína y esta, ¿se acuerdan que se encontraba unida de una forma no covalente a la glicoproteína 41? ¿Está? Y eso expone a la glicoproteína 41. ¿Está? La glicoproteína 41, ¿tá?, es la que termina promoviendo la fusión, ¿sí?, entre la membrana, o sea, entre las membranas, la envoltura vírica y la membrana del linfocito CD4. ¿Tá? Entonces, obviamente hay una descarga, ¿sí?, una descarga del contenido del virus al interior celular, liberación de las dos cadenas de ARN, ¿tá?, retrotranscripción del genoma viral, ahí decimos, ¿no?, la transcriptasa inversa pasa, ¿sí?, de ARN a ADN, ¿tá?, se traspasa eso al núcleo, la integrasa es la que integra, ¿sí?, el ADN viral al ADN del huésped, ¿tá? La transcripción, obviamente, se hace a través de la maquinaria de la propia célula, ¿tá? Por eso el virus no tiene la capacidad de autorreplicarse, ¿tá? Y después de eso, ¿sí?, el ARN que se terminó traduciendo, ¿tá?, tenemos el ARN viral, ¿tá?, la traducción a proteínas virales, ¿tá?, y acá, después de la traducción de las proteínas virales, lo que tenemos es la proteasa viral, que es la que termina de hacer madurar, vamos a decir, hace los cortes necesarios en las poliproteínas para que se den proteínas virales adecuadas para hacer la producción del virus, ¿tá?, de un virus que sea maduro e infectante, ¿tá? En este proceso, ¿tá?, que es la entrada y la utilización de la maquinaria, es que el virus del VIH termina destruyendo los linfocitos CD4, ¿tá? O sea, se apodera de la maquinaria celular y la termina destruyendo, ¿tá? Entonces, eso es importante para entender el por qué la inmunodeficiencia, o sea, la destrucción es por la utilización de esa maquinaria, ¿tá? Los linfocitos CD4 son los principales blancos, pero como dice ahí abajo, ¿tá?, hay que tener en cuenta que los monocitos, los macrófagos, las células de Langerhans y las dendríticas, que también son parte del sistema inmune, también se ven afectadas por el VIH, ¿tá? Entonces, el sistema inmune en su totalidad se ve comprometido, ¿tá? Bueno, acá es otra, pero es más o menos lo mismo, pero les dejo, tienen otros dibujitos para entender el cómo funciona el virus, ¿tá? Bueno, la terapia antirretroviral, ¿tá? Entonces, ¿sí?, lo primero que pensaron es, bueno, yo necesito fármacos, ¿tá?, que logren frenar alguno de esos pasos, ¿tá? Entonces, los primeros que salieron al mercado fueron los inhibidores de la transcriptasa inversa. Fármacos que, por su similitud con nucleósidos o nucleótidos, tenían la capacidad de inhibir, ¿sí?, la síntesis de ADN viral, ¿tá? Esos, ¿sí?, fueron los primeros y, nuevamente, si ven esa película que yo les digo, Filadelfia, los efectos adversos de esos fármacos eran terribles. El número de
eran muy malos, lo vamos a ver, era muy mala su biodisponibilidad, los números de comprimidos que había que tomar, las dosis que habían que tomar, era muy difícil que se diera una buena adherencia a la terapia por parte de los pacientes. En segundo lugar, ¿tá? Salieron los inhibidores de la proteasa, ¿tá? O sea, pasamos de inhibir, ¿sí?, acá a la transcripción, la retrotranscripción, a inhibir la maduración de las proteínas, ¿tá? Los inhibidores de la proteasa, y cuando esos salieron al mercado, ¿tá?, en los inhibidores de la proteasa, lo que se dio es el concepto de terapia antirretroviral de gran actividad, o TARGA, ¿tá? Porque permitió en ese momento bajar el número de dosis diarias, porque se potencian, o sea, se sinergizan por actuar en diferentes lugares, ¿tá? Después, ¿sí?, salieron, ¿tá?, los que inhibían, ¿tá?, la interacción entre los receptores y los que inhibían la fusión, ¿tá?, de la cápsula vírica con la membrana celular, y los últimos los últimos que salieron al mercado fueron los inhibidores de la integrasa, ¿tá?, que son los que no permiten que el ADN vírico se integre al ADN del huésped, ¿tá? Bueno, las flechas, ¿para qué las puse? Bueno, pero salieron en ese orden, ¿tá? Transcriptasa, proteasa, inhibidores de la fusión y de la integrasa. ¿Ah? ¿Cómo se seleccionan los fármacos? Bueno, en general para la selección de los fármacos hay muchos criterios, ¿tá? Los de primera línea, en general hay que pensar lo mismo que para muchos cánceres, que no se habla de una monoterapia, ¿tá? Se hablan de, en el mejor de los casos, de 2, pero en general son 3 los fármacos que se usan, ¿tá?, a no ser en ocasiones especiales que las vamos a ver, ¿tá? Los de primera línea obviamente se seleccionan, ¿no?, los que tengan la mayor eficacia y el mejor perfil de eventos adversos, ¿tá? En segunda línea están, por ejemplo, aquellos fármacos que quizás tienen mayor toxicidad, ¿tá?, pero, por ejemplo, no sé, no cruzan barreras, como la barrera placentaria, ¿tá?, o han demostrado que a pesar de pertenecer a un mismo grupo no generan resistencia, ¿tá? Después están, por ejemplo, los fármacos que son para profilaxis post-exposición, ¿tá? En el caso, por ejemplo, de una persona que bueno, fue víctima de un abuso, de una violación, por ejemplo. En ese caso se usan profilaxis post-exposición. Las personas que tienen accidentes laborales con sangre, ¿no? Se pinchan con una sangre, que también va a variar, ¿no? Muchas veces la profilaxis puede llegar incluso a comenzar antes que la persona tenga el resultado de si la sangre con la que se pinchó es positiva o negativa, ¿tá? La profilaxis preexposición, ¿tá?, en la cual lo que estamos intentando es que la persona que tiene una alta probabilidad de infectarse no se infecte, ¿tá? Y eso se da en los casos, por ejemplo, de trabajadores sexuales, de personas que tienen, bueno, muchos compañeros, aunque no sean trabajadores sexuales, personas que tienen muchos compañeros sexuales, ¿tá? Y por último, ¿tá?, están las poblaciones especiales, ¿tá? Que acá sobre todo tendríamos a las mujeres embarazadas, ¿sí?, y a los bebés nacidos de mamá VIH positivas, ¿tá? Y entonces vamos a ver que dependiendo de esto es que se van dando la diferente selección,
¿Está? Una pregunta, por ejemplo, un médico o sea, que vaya a ayudar en su trabajo de parto a una mujer embarazada con VIH, ¿cuál usaría? ¿Usaría los que son preexposición o posexposición? No, los médicos en realidad no usan. Primero, las mujeres que se sabe que son VIH positivas, en general tienen a sus hijos por cesárea. ¿Está? O sea, no sé en Uruguay, ¿no? Digo, si vemos las historias a lo largo del mundo pueden ser muy diferentes, pero en Uruguay, en general, los partos de madres VIH positivas son cesáreas, lo cual implica, obviamente, que vas a entrar a un quirófano y que vas a tener todo a tu disposición, toda la indumentaria, entonces no vas a estar en contacto con la sangre. Y por lo tanto, no tienen terapia asociada. ¿Tá? En ese caso no. Cuando hablamos, por ejemplo, de personal de la salud, hablamos de las personas que trabajan, por ejemplo, una enfermera sacó sangre, ¿no? Para hacer, no sé, N análisis, no importa, capaz que no era ni siquiera el del VIH, y sin querer se pincha con la ¿cómo es esto? Con la jeringa, y entonces en ese caso, obviamente, se tiene que hacer profilaxis post-exposición. Perdón por la pregunta si fue muy ignorante, pero quería saber. No, pero a ver, no, para nada, porque por eso digo, también hay que entender cómo se trabaja en un quirófano, ¿no? En un quirófano, si no te pasaría para cualquier paciente, ¿tá? En general vos, cuando entras a un paciente en un quirófano, le haces una cantidad de análisis, ¿no? Pero si no te pasaría, ¿no? Con una operación de urgencia también, ¿no? De una persona que no conoces, ¿no? Que, no sé, le pasó algo y, no sé, le tenés que hacer, no sé, se le rompió el vaso y lo tenés que operar. Bueno, te pasa lo mismo. O sea, vas a estar en contacto con sangre. En general, todo lo que se utiliza implica que no vas a estar en contacto con la sangre del paciente. No, tranquila. No. O sea, por ejemplo, vamos a suponerlo así. No sé cómo serán los protocolos, pero vieron que a veces pasa que una patrulla tiene que atender el parto de una mujer que está dando a luz en su casa, ¿no? Porque rompió bolsa, no va a llegar. Bueno, en ese caso, pasa lo mismo. O sea, esa mujer hay que hacerle análisis, y en el caso de que esa mujer fuera positiva, y bueno, en ese caso el personal policial también tiene que recibir profilaxis post-exposición, por ejemplo. ¿Tá? Es el riesgo que también sufre el bebé, ¿no? O sea, los bebés por cesárea, ¿no? Como cuando uno, vamos a decir, hace la incisión y después saca al bebé, lo saca con el menor contacto con todo lo que tiene que ver con secreciones. ¿Tá? Entonces, si la madre fue, vamos a decir, tratada durante el embarazo, ¿tá? Supuestamente no tiene una carga viral alta ni nada. Entonces lo que vos tratás es de preservar eso, ¿sí? De que el bebé estuvo en un lugar con una persona tratada, su carga viral es baja, entonces por lo tanto su posibilidad de contagio es baja. Pero se sabe que entre la cesárea y el canal de parto hay diferencia. Entonces, el riesgo de contagiarlo por secreción, por ejemplo, vaginal, si lo tiene por canal de parto, es mayor que si lo tiene por cesárea. Entonces, todo ese tipo de cosas se contemplan a la hora. Lo mismo el amamantar, ¿tá? En leche materna, ¿tá? También pueden concentrarse viriones, y entonces es una de las cosas que no se da. ¿Tá? Así que no, para nada. Hagan las preguntas. Es más, o sea, es mejor porque digo, así tu pregunta puede ser la de otra persona que no se anima a hacerla. Así que tranquila, para nada. Bueno, lo que yo les decía era que en un principio, en 1996, perdón que ahí están los nombres comerciales, porque bueno, la diapo ya vino así, pero fíjense que la persona tenía que tomar 10 pastillas cada 8 horas, ¿tá? Porque además no había coformulados en esos momentos, ¿tá?
En 1998 ya se pasó a 5 pastillas 2 veces al día. En este caso, en el 2002, por ejemplo, ya está la acidobudina, la lamivudina y el efavirenz, hicieron que se combinaran solamente 3 pastillas 2 veces por día, porque el efavirenz además, que es el amarillito ahí, se puede dar una sola vez por día. ¿Tá? Y en el caso de estas últimas, por ejemplo, ¿tá? Se han hecho mejoras, no solamente en las formulaciones, sino también en el tipo de fármacos con semividas más largas que permiten una administración al día, ¿tá? Que es parte también del éxito. El éxito, como muchas otras cosas, pero el éxito en un paciente de VIH para que no llegue al estadio SIDA es la buena adherencia al tratamiento. ¿Tá? Bueno, en 2004, 2 pastillas, ¿tá? Porque hay combinación de fármacos. ¿Tá? ¿Qué tratamientos tenemos disponibles? Bueno, por un lado tenemos los inhibidores ITAN, que son los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos nucleósidos, ¿tá? O sea, se tienen que trifosforilar. Y en el caso del tenofovir, que ahí está como un poquitito corrido, es análogo nucleótido. Ya tiene, ya está monofosforilado. ¿Tá? O sea, que los primeros, ¿sí? ¿Tá? Son análogos nucleósidos y el tenofovir es análogo nucleótido. ¿Tá? Esos son inhibidores de la transcriptasa inversa. Los primeros que salieron al mercado. Después tenemos en verde, en el costadito, los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos. ¿Está? A ver. ¿A todos se les trancó? No, creo que solo ella. Ah, está. Entonces, los análogos, los no análogos son fármacos que no tienen estructura similar, ¿no? Ni a la adenosina, ni a la citosina, guanina, ni timina, ¿no? Pero que son capaces de inhibir la transcriptasa inversa. ¿Tá? Después tenemos los inhibidores de la proteasa, que son los segundos que salieron al mercado. ¿Tá? Los inhibidores de la función, está la enfuvirtida, los inhibidores de la integración, ¿tá? Que son el raltegravir y dolutegravir, que son los últimos que aparecieron en el mercado, y los inhibidores de la entrada, o sea, del acoplamiento, que está el Maraviroc. ¿Tá? Eso es como la totalidad de la terapia a tratar. Opa. Bueno, inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos nucleósidos y nucleótido, el tenofovir. ¿Tá? Que además es profármaco porque además siempre está asociado para mejorar la biodisponibilidad, por ejemplo, con un fumarato. ¿Tá? Estos, como les dije, se administran para inhibir a la transcriptasa inversa. ¿Tá? La transcriptasa inversa viral es una transcriptasa inversa que tiene la capacidad de funcionar a alta velocidad. La replicación viral es altísima. Pero la transcriptasa, una de las cosas que no tiene es la capacidad, esta por lo menos, ¿no? de reparar, ¿sí? o de cambiar cuando hay errores, no corrige, ¿sí? Errores en el momento de la transcripción, ¿tá? No edita. Entonces, esto hace, ¿tá? Que es una cosa que digo, me lo salté en un principio, pero se los quería decir porque después es importante, que el virus del VIH sea un virus con alta tasa de mutación. ¿Tá? O sea, la transcripción se da teniendo, ¿no? errores, esos errores llevan a mutaciones
pero eso a su vez hace que tengan alta capacidad de mutación. Ese es el porqué, por ejemplo, es un virus para el cual todavía no se ha conseguido tener una vacuna, ¿tá? Porque la alta tasa de mutación hace imposible, ¿no?, que uno pueda desarrollar algo que funcione por largos periodos. ¿Tá? Bueno, acá, ¿sí?, como habíamos visto en la diapo primera, ¿no?, son todos similares en estructuras a la adenosina, a la timina, citosina y guanina. ¿Tá? La diferencia entre ellos y los nucleótidos nuestros es que no tienen oxidrilo en la posición 3'. Por ejemplo, la acidobudina, ¿tá?, tiene acá una ácida. Eso que hace al no tener oxidrilo en la posición 3', los hace terminadores de cadena, ¿tá?, porque no pueden volver a formar el enlace fosfodiéster para continuar con la replicación. ¿Tá? Son todos prodrogas porque se tienen que fosforilar, entran pasivamente, ¿tá?, como los nucleósidos nuestros, ¿tá?, y se tienen que fosforilar para formar el mono, el di y el trifosfato correspondiente. ¿Tá? Acá los tenemos divididos de acuerdo a las bases que son capaces de imitar. ¿Tá? Y como tales se los puse después en las diapos que siguen. ¿Tá? No quizás como son los más usados, sino para que les sea más fácil recordar, ¿tá?, cuál es la base sobre la cual podrían llegar a funcionar. Para la timidina tenemos a la sidobudina, ¿tá?, y a la estabudina. ¿Tá? Estos dos fármacos van a ser los que van a tomar como el lugar de esas bases y, por lo tanto, meterse adentro, van a ser utilizados por la transcriptasa inversa, pero al ser utilizados terminan con la conversión, ¿sí?, del ADN viral y, por lo tanto, bueno, después no va a ser posible integrarlo. ¿Tá? Los análogos de citosina son la didesoxicitidina, que es bastante poco usada, que es la DDC que aparece ahí, y la emtricitabina, que ha adquirido bastante uso ahora en las terapias de preexposición, y la lamivudina. La 3TC es la lamivudina. La lamivudina es uno de los fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa más utilizados, ¿tá?, en pacientes adultos. ¿Tá? Así que ahí terminaríamos con esos dos de la citosina. Después, de la guanosina, tenemos el abacavir, ¿tá?, que se convierte en convivir, y el convivir, ¿tá?, es el que termina haciendo determinador de cadena porque se trifosforila. ¿Tá? Y después tenemos a la didanosina, ¿tá?, para la adenosina, y al tenofovir. ¿Tá? Este es fácil porque ya está. Habitualmente, en muchas de las terapias no van a ver los nombres de los fármacos, ¿tá?, sino que van a ver estas iniciales, D4T, DDC, FTC, 3TC, ¿tá? Y la sidobudina muchas veces la van a ver como AZT. ¿Tá? Les aviso, por las dudas, no porque nosotros se lo vayamos a poner así, nosotros le vamos a poner el nombre, pero si ven una historia clínica, muchas veces están puestas de esta otra forma. ¿Tá? La sidobudina, o AZT, fue el primer fármaco que se lanzó al mercado para el tratamiento del VIH, ¿tá?
Y además, obviamente, en principio se usaba como monoterapia, después los inhibidores de la transcriptasa desarrollaban gran resistencia y se dejaron de usar. Hoy en día, en monoterapia, solo se utiliza en mujeres embarazadas porque tiene, bueno, y en el bebé también cuando nace, porque tiene la capacidad, una, de no ser teratogénico y otra de tener una gran, atraviesa de muy buena forma la barrera placentaria. ¿Tá? Entonces, de esta forma, ¿tá? Es la forma que el AZT se trifosforila para luego, ¿sí?, entrar dentro de la síntesis del ADN, provídico. ¿Tá? ¿Qué sucede? Bueno, ahí tiene algunas cosillas para recordar. ¿Tá? Es un fármaco muy, muy mielosupresor. ¿Tá? Acuérdense que ustedes ya vieron fármacos en pacientes con neoplasias que producen gran mielosupresión. ¿Tá? Así que hay que tener en cuenta eso al momento de pensar en la terapia. Y, por ejemplo, otro gran mielosupresor es el ganciclovir, que la vamos a ver dentro de los tratamientos de las enfermedades oportunistas. Entonces, en ese caso, también hay que ver si vale la pena el riesgo-beneficio para su uso. ¿Tá? Como una de sus rutas de eliminación es la glucuronidación, si hay fármacos, que hay algunos que vamos a ver que inhiben la glucuronidación, en este caso van a ser importantes, ¿tá? Y lo otro es que también se elimina, ¿tá?, por isoenzimas del citocromo, entonces puede llegar a tener alguna interacción. La ribavirina, que es un tratamiento para la hepatitis C, ¿tá?, que es una de las patologías que pueden desarrollarse, porque es otra infección viral que se puede dar en el paciente inmunodeprimido, inhibe la fosforilación intracelular del AZT y por lo tanto le puede llegar a bajar la eficacia. ¿Tá? Entonces, en ese paciente con hepatitis C, como la ribavirina no se puede cambiar, ¿tá?, porque es el tratamiento para la hepatitis C, muchas veces se pasa al otro análogo de timidina, que es la estabudina. ¿Tá? Hay una de las cosas que hay que tener en cuenta, y ustedes dirán, es obvio, pero en muchos casos había pacientes en algún momento en el cuales les cambiaban análogos o le ponían análogos que eran metabolizados por las mismas isoenzimas. Por ejemplo, obviamente, si yo voy a dar un tratamiento de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, no puedo usar 2 análogos, ¿sí?, del mismo nucleósido, ¿no? O sea, no voy a usar 2 análogos de la timidina, uso uno de la timidina con uno de la citosina, o uno de la timidina con uno de la guanosina, porque en algunos momentos pasaba que el paciente se le combinaban análogos que eran del mismo análogo nucleósido. Entonces, en realidad, obviamente, estaban compitiendo por las enzimas para activarse, y eso lleva a una falla terapéutica. ¿Tá? Pero se los digo porque en algún momento sucedió. Bueno, este es el menos usado de los análogos de la timidina, la estabudina, ¿tá?, porque, como les decía, la estabudina es más usada, pero lo que tiene, ¿tá?, es que como no tiene no compite directamente por la fosforilación intracelular con la ribavirina, entonces se puede utilizar en un paciente que esté siendo tratado con ribavirina por hepatitis C. ¿Tá? De los análogos, es de los que produce la mayor lipodistrofia y lipoatrofia facial y en extremidades. ¿Tá?
¿se acuerdan que nosotros en un momento vimos la lipodistrofia cuando hablábamos de la insulina y las inyecciones como la formación, ¿sí?, de como acumulitos de grasa por debajo de la piel? Bueno, en este caso, las lipodistrofias y atrofias que producen los análogos nucleosídicos tienen que ver con su capacidad, que la vamos a ver después, de inhibir a la gamma polimerasa mitocondrial. En el caso de los pacientes recibiendo este tipo de fármacos, lo que tienen es que se les adelgazan, es como que pierden la grasa subcutánea de forma bastante visible, ¿tá? Entonces, al perder la grasa es como que la piel termina apoyándose sobre músculos, sobre las venas, ¿no? Entonces se queda como súper evidente, ¿no?, el trayecto de las venas, vamos a decir, los cortes musculares en piernas, en pantorrillas, porque hacen una utilización de la grasa que muchas veces, igual que pasaba, ¿no?, en los pacientes con síndromes metabólicos, se redistribuye y en algunos pacientes terminan presentando como la espalda de búfalo, o sea, adelgazamiento de sus piernas al extremo con pérdida de grasa y sin embargo tienen depósitos de grasas a nivel de la espalda. ¿Tá? Además de esta parte, bueno, se puede ver acompañado por síndrome metabólico, aumento del riesgo cardiovascular porque aumentan los niveles de colesterol y aumentan los niveles de glucosa y aumentan o sea, provocan como una resistencia a la insulina, ¿tá? Y el riesgo de pancreatitis, ¿tá?, es bastante alto con este fármaco, ¿tá? El riesgo de pancreatitis también está asociado con la inhibición de la gamma polimerasa mitocondrial, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos dos son análogos de timidina, ¿tá? Y obviamente no se coadministran. Salcitabina, ¿tá? La salcitabina, ¿tá?, es un análogo de citosina, ¿tá?, que también, obviamente, se debe trifosforilar, ¿tá? Es bastante más potente que el AZT para inhibir a la transcriptasa inversa, pero ha caído bastante en desuso porque es muy tóxico, ¿tá? En niños además se ha visto que genera erupciones del tipo Stephen Johnson, que son erupciones bastante complejas porque se generalizan y ponen en riesgo la vida del paciente, ¿tá? Tiene, bueno, la menor biodisponibilidad del grupo, tiene una gran eliminación por vía renal y bueno, tiene los otros efectos adversos de las inhibiciones de la gamma polimerasa, como son la neuropatía periférica y también la pancreatitis. ¿Tá? De los análogos de la citosina, el que más se usa es la lamivudina, ¿tá? La lamivudina es como uno de los fármacos que se le llaman las columnas vertebrales de los tratamientos, ¿tá? Es una tiazitidina, ¿tá? Y se usa muchas veces en combinación con el AZT, ¿tá? Atraviesa mal la barrera hematoencefálica, que es una diferencia con el AZT. En ese sentido, el AZT es mejor para el tratamiento de reservorios y bueno, ni que hablar, como les decía, atraviesa barrera placentaria, en el caso de mujeres embarazadas era de elección, ¿tá? Tiene una gran eliminación a nivel renal, ¿tá? Y obviamente, como es análogo de la citosina, no se puede utilizar con emcitabina, ¿tá? Perdón, ¿tá? Que es el siguiente análogo, ¿tá? Este es de los más nuevos, ¿tá?, de los análogos más nuevos para la inhibición de la transcriptasa inversa, ¿tá? Tiene una muy buena tolerabilidad y un buen perfil, ¿no?, de seguridad dentro de estos análogos. Es el que menos
produce inhibición de la gamma polimerasa mitocondrial del paciente, ¿tá? En los ensayos clínicos, como siempre decimos, los ensayos clínicos son una cosa y después la realidad son otras, pero los efectos adversos reportados fueron como más leves, algo de coloración en la piel, en las uñas y en la lengua, ¿tá? Pero esto hace que, bueno, tenga mayor tolerabilidad y a su vez lo hizo muy buen candidato para ser de los que se usan en las terapias preexposición, porque fíjense que uno le va a dar a una persona algo para que no se enferme, pero todavía no está enfermo. Entonces, todo el perfil de efectos adversos que tienen que tener los fármacos preexposición tiene que ser muy bueno para que en realidad el paciente adhiera al tratamiento, porque si no, no sirve de nada. ¿Tá? Bueno, nos vamos con el abacavir. ¿Tá? El abacavir es análogo de la guanosina. ¿Tá? Tiene una activación intracelular un tanto diferente, ¿tá? Se forma primero carbovir y después trifosfato de carbovir, ¿tá? Se puede metabolizar además de por glucuronidación, como dice acá, ¿tá? Por la UGT, se puede dar por la alcohol deshidrogenasa, ¿tá? Y es un fármaco que genera reacciones de hipersensibilidad bastante peligrosas, pero no en todos los pacientes. La genera en aquellos pacientes que tienen una mutación, ¿tá? Y que cuando son negativos en una mutación HLA-B5701, no importa, ¿tá? En general no hay problema, se pueden dar. Ahora, ¿tá? Cuando los pacientes son positivos a esa mutación, en realidad es donde se pueden dar unas respuestas inmunes exacerbadas, autoinmunes exacerbadas, y por eso cuando estas respuestas aparecen se retira de forma inmediata el fármaco de la terapia. ¿Tá? Es una de las recomendaciones hacer el testeo genético para saber si el paciente puede recibir o no el fármaco. ¿Tá? También tiene cierto riesgo cardiovascular, ¿tá? Y bueno, el riesgo de la inhibición de la gamma polimerasa también está presente como en el resto del grupo. ¿Tá? La didanosina, ¿tá? Que es análogo de adenosina, ¿tá? Bueno, como siempre, ¿no? Es profármaco, tiene que trifosforilarse, ¿tá? En su momento tenía grandes problemas por su baja solubilidad a pH ácido, ¿sí? Entonces se daba de forma tamponada para aumentarle el pH, ¿tá? Pero si el paciente tenía, por ejemplo, ¿no? Estaba experimentando infecciones por hongos y estaba recibiendo antimicóticos, los antimicóticos necesitan sí o sí de pH ácido para poder absorberse. Entonces, con posterioridad lo que se hizo es se crearon recubrimientos entéricos de forma que el fármaco ya se liberara en pHs mayores y eso potencia su absorción, porque en general, cuando el antimicótico se está dando, no hay muchas otras opciones de tratamiento. Entonces, muchas veces lo que se hacía era se cambiaba la didanosina mientras el paciente estuviera con el antimicótico, pero en este caso, bueno, ya con la reformulación eso no fue necesario. ¿Tá? También produce pancreatitis, ¿tá? Y esas pancreatitis se pueden, por ejemplo, complicar, ¿tá? Porque es de los que produce pancreatitis de forma más importante, ¿tá? Cuando se está dando, por ejemplo, con pentamidina, que es uno de los fármacos que se utiliza en el tratamiento de la neumonía por neumocistis
Girovenni, ya a esta altura me olvidé. Para mí siempre fue el Pneumocystis carini y ahora me le cambiaron el nombre. Pero bueno, cuando hay neumonía y se está dando pentamidina, que también es bastante tóxica con el páncreas, hay que tener en cuenta que también hay que cambiar la dianosina porque la pentamidina no se cambia. ¿Tá? También puede producir, o sea, es de los que produce neuropatías periféricas bastante complejas, ¿tá? Y en ese caso, ¿tá? Se pueden agravar si el paciente, por ejemplo, si está en tratamiento por tuberculosis y está utilizando isoniazida. La isoniazida, ¿tá? Tiene la capacidad de producir neuropatías periféricas porque reduce, ¿sí?, la síntesis de vitamina B, y entonces hay que también tener esto en cuenta. Y nuevamente, la isoniazida no es un fármaco que se pueda sacar de la terapia antituberculosa, por lo tanto lo que se recomienda es modificar los niveles o mejor dicho, sacarlos a la dianosina de la terapia. Por lo tanto, como verán, tiene más contras que pros, no es de los más utilizados, ¿no? El tenofovir. ¿Tá? El tenofovir también es un análogo de adenina, en este caso es nucleótido. ¿Tá? Es de los que tiene más baja afinidad por la ADN polimerasa gamma mitocondrial y por lo tanto su perfil de seguridad es de los mejores. De ahí que se usa con la emtricitabina en la terapia preexposición. ¿Tá? Es en general la combinación que se hace. ¿Tá? De todas formas, a pesar de que es nucleótido, igual ¿sí? tiene que fosforilarse, pero a su vez se da como fumarato, ¿tá? Entonces también por esterasas séricas, ¿tá? Se tiene que transformar en el tenofovir. ¿Tá? Tiene eliminación por excreción renal, ¿tá? Y por su baja toxicidad a nivel de la polimerasa gamma, ¿tá? Es el que tiene menores riesgos de producir hiperlactacidemia, o sea, el que tiene menores riesgos de aumentar los niveles de ácido láctico y producir una acidosis láctica, que es uno de los eventos adversos que vamos a ver que se produce con la inhibición de la gamma polimerasa mitocondrial. ¿Tá? Bueno, como les decía, la parte de seguridad es lo que más lo hace ser usado en los PrEP, ¿tá? Y hoy en día existen más de un profármaco. Uno es con fumarato y otro es tenofovir alafenamida, ¿tá? Que entre la comparación entre el fumarato y la alafenamida, lo que tiene es que de los dos efectos adversos que se reportan más, que son la nefrotoxicidad por tenofovir y la disminución de la densidad ósea, ¿tá? Cuando se administra el profármaco alafenamida, estos efectos adversos se presentan con menor probabilidad. ¿Tá? Bueno, acá están las propiedades. ¿Tá? Como verán, bueno, hay bastante variabilidad, ¿sí? Hay algunos, ¿sí?, que mejor administrarlos sin alimentos, ¿tá? Y hay otros, ¿se acuerdan que también la parte ácida lo puede llegar a complejizar? Las semividas son relativamente cortas, excepto para estos dos, lo cual hace, en este caso, que sean fármacos que se pueden administrar una vez al día en muchos de los casos, lo cual está bueno también para las personas que todavía no son VIH positivas, ¿tá? Bueno, tienen metabolismo y excreción, ¿tá? Y la parte renal, bueno, puede llegar a ser bastante variable. En el caso de la lamivudina, hasta el 70% se puede eliminar por vía renal. Lo mismo le pasa a la salcitabina, a la emcitabina y el tenofovir. Tener en cuenta más que el tenofovir se elimina mayoritariamente por vía renal. ¿Tá? Bueno, la toxicidad de grupo
tiene que ver con la similitud entre la transcriptasa inversa, ¿tá? Y la gamma polimerasa mitocondrial. En este caso, la gamma ADN, la gamma ADN polimerasa, bien digo, es la que se inhibe. Existe una alfa ADN polimerasa, pero estos fármacos no actúan sobre esa. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede si yo inhibo, ¿sí?, a la gamma polimerasa mitocondrial? Lo que se produce es una depresión de ADN mitocondrial. ¿Por qué es importante el ADN mitocondrial? Bueno, porque obviamente de él, ¿sí?, depende, ¿tá?, la síntesis de proteínas y enzimas asociadas con la función de la mitocondria. Por ejemplo, la fosforilación oxidativa, ¿tá?, y todo lo que tiene que ver con la obtención de energía y el metabolismo intermediario, ¿no? Ciclo de Krebs. Entonces, sobre todo por esa toxicidad mitocondrial, se ven afectados órganos en los cuales, ¿sí?, la actividad mitocondrial es como central. ¿Tá? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el músculo esquelético, tenemos el músculo cardíaco, tenemos el hígado, tenemos el páncreas, ¿tá? Pero también la parte nerviosa, o sea, la parte de transducción nerviosa, ¿tá?, también puede llegar a sufrir. La parte de la supresión a nivel de... Ay, se me fue la palabra. Producir mielosupresión, ¿tá? Así que es importante, ¿tá?, que hay que tener en cuenta esta toxicidad al momento de la administración. Como yo les decía, no necesariamente, o sea, se sabe que pueden producirlo, pero no necesariamente solamente eso implica su discontinuación, sino que hay que tenerlo en cuenta para tratar de paliar y advertir al paciente. Esta toxicidad es concentración dependiente, por lo tanto, el ya haber bajado las dosis con las que se trataban los pacientes en los años 90 y principios de los 2000 a dosis más bajas, porque hoy en día se hacen combinaciones de fármacos, también contribuyó a la mayor tolerabilidad. ¿Tá? Una cosa, las lipodistrofias que les mencioné, ¿no?, las faciales, también se asocian a esto, a la toxicidad mitocondrial, y ni que hablar todo lo que tiene que ver con los cambios metabólicos en la síntesis, ¿no?, de colesterol y en los niveles de glucosa y de insulina. ¿Tá? ¿De qué depende el perfil de cada fármaco? Bueno, de la afinidad que los diferentes fármacos tienen por los diferentes tejidos. ¿Tá? Y a su vez, bueno, además, no siempre para todos los mecanismos de la patogenia están definidos, ¿no?, de la iatrogenia en este caso, ¿no?, de lo que el fármaco le hace al otro. La acidobudina, acuérdense de la mielosupresión, ¿tá?, que es de las cosas súper importantes para acordarse porque tienen que ver con que no se puede administrar, o sea, debe cambiarse cuando se administra con otro mielosupresor. ¿Tá? De la vidanosina, ¿tá?, bueno, la degradación a pH ácido que hace que sea, o sea, se tuvo que cambiar la formulación, y ¿sí?, la parte de que es produce gran toxicidad pancreática, en ese caso. ¿Tá? Bueno, la estabudina, ¿tá?, obviamente la neuropatía periférica, ¿tá?, y su riesgo puede llegar también a ser bastante tóxico para el páncreas, pero sobre todo cuando se asocia con didanosina, ¿tá?, o sea que no sería el caso. La salcitabina se está utilizando muy poco, ¿tá? La lamivudina, acuérdense que es de los que presenta mejor perfil de seguridad, no que no presente todos estos efectos adversos que dan la toxicidad mitocondrial, pero es de los que los presenta en menor medida, y el abacavir, la reacción de hipersensibilidad que puede llevar a Stevens-Johnson, que es algo extremadamente grave. ¿Tá? Acá, bueno, acá tienen, ¿no?,
al revés un poco, ¿no? Estos son los efectos adversos de las manifestaciones clínicas, ¿tá? De la toxicidad mitocondrial, ¿tá? La hiperlactatemia, o sea, el aumento de ácido láctico y la acidosis que eso produce, ¿tá? Pancreatitis, miopatía, y acá quiénes son los fármacos que la producen. Y acá es simplemente para mostrarles, ¿tá? Que obviamente si yo inhibo la polimerasa mitocondrial, ¿tá? Y se frena todo esto, obviamente no hay ATP y por lo tanto a nivel de la cantidad energética hay debilidad en músculo y en otros tejidos porque no hay producción de energía, pero a su vez como yo freno esto, ¿tá? Como yo freno la polimerasa mitocondrial, tengo mayores los niveles de glucosa que me llevan a una hiperglicemia, lo cual me lleva muchas veces a una resistencia a la insulina y aumento en los niveles de insulina. Como hay mayor nivel de piruvato, porque no se puede entrar adecuadamente a Krebs, obviamente se puede llegar a dar el metabolismo o discurre por la vía del piruvato anóxica con la síntesis de lactato y la acidemia, ¿tá? Y el tener mayor cantidad de acetil-CoA degenera hacia la síntesis de ácidos grasos y con eso me puede dar, por ejemplo, una esteatosis hepática, que quiere decir como un hígado graso, ¿tá? Entonces de ahí los efectos adversos de la toxicidad mitocondrial de estos fármacos. ¿Tá? Bueno, acá nos iríamos ya al segundo grupo, que son los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, y acá tenemos al efavirenz, a la nevirapina y a la etravirina. ¿Tá? De estos tres, el más usado por lejos es el efavirenz, ¿tá? Pero es teratógeno. O sea que en mujeres embarazadas o en edad fértil no se recomienda su uso, o si una mujer que no planeaba quedar embarazada, queda embarazada, bueno, inmediatamente se retira. Al no ser análogos nucleósidos, ¿sí? Uno, no son profármacos, no se tienen que fosforilar porque no se van a unir a la transcriptasa, vamos a decir, no van a oficiar como mensajeros truchos, por así decirlo, para la síntesis de ADN, sino que directamente se unen a la transcriptasa cerca del grupo catalítico, le alteran la conformación al sitio catalítico, ¿tá? Y con eso logran inactivarla. ¿Tá? Características, vamos a decir, como generales, los tres son inductores enzimáticos, ¿tá? Y además el efavirenz y la nevirapina son autoinductores de su metabolismo, ¿tá? O sea, son inductores de la CYP3A4, ¿tá? Tienen semividas largas y se pueden dar una vez por día, lo cual es súper bueno, como siempre decimos, para la adherencia, ¿tá? Y, a ver si, no, entrando un poquito a cada uno, el efavirenz, ¿tá? Bueno, como les dije, estos todos son para el tipo de virus 1, ¿tá? Y lo que tienen de bueno estos es que no interactúan con la gamma polimerasa mitocondrial y por lo tanto no tienen la toxicidad mitocondrial de los análogos nucleósidos, ¿tá? Se dice que tiene baja barrera genética, ¿tá? La barrera genética es un conjunto de mutaciones, ¿no? Que se necesitan para que el VIH genere resistencia a un determinado fármaco, ¿tá? Y tal, si un fármaco tiene una barrera genética alta, será más improbable que se desarrolle resistencia, ¿tá? O la resistencia dura más tiempo en aparecer. Bueno, el efavirenz, a pesar de tener una baja barrera genética, no ha desarrollado grandes problemas de resistencia. Es muy lipofílico, ¿tá? Tiene la capacidad de atravesar bien barreras, entre ellas la barrera hematoencefálica, ¿tá?
y una semivida, como les decía, larga, se puede dar en una toma por día. Además de la CYP3A4, la CYP2B6 también está dentro de las enzimas que lo metaboliza, y todas ellas generan metabolitos inactivos que se eliminan por orina. ¿Tá? Presenta una gran variabilidad intra e interindividual, ¿tá? Y tiene como particularidad, por su capacidad de atravesar barrera hematoencefálica, a efectos adversos asociados al sistema nervioso central. ¿Tá? Entre un 20 y un 40% de los pacientes que toman Efavirenz relata haber tenido algún desorden, ¿tá? Del tipo, puede ser desde pesadillas vívidas a desórdenes considerados como psiquiátricos, ¿tá? Además, bueno, puede dar aumento de las enzimas hepáticas, ¿tá? Puede dar rash, ¿tá? Porque tiene, ahora después vamos a ver, estos fármacos que tienen estructuras aromáticas pueden dar lugar a rash, y puede presentar también dislipemia, ¿tá? Los efectos neuropsiquiátricos se dan a las pocas horas de que el paciente recibe el medicamento, o sea que se asume que están asociados con la concentración máxima, ¿tá? Y pueden ir desde algo como, ¿no?, muy leve, e incluso ser un simple mareo, a alucinaciones y psicosis, ¿tá? Entonces, el Efavirenz hoy en día, y bueno, obviamente cuando el paciente comienza a presentar estos efectos, pretende discontinuar la terapia, lo cual no es lo que se quiere. Entonces, hoy en día el Efavirenz ya no se administra en la mañana, ¿tá? Se administra, ¿tá?, para mejorar su tolerancia, en la noche, ¿tá? ¿Qué sucede? Los alimentos condicionan su absorción, por lo tanto se debe separar 2 horas de la cena, ¿tá? Pero se administra de noche, y lo que se hace es pensar en la mañana nosotros tenemos, ¿sí?, un sistema nervioso simpático, ¿tá?, que, como sabe que debe alimentar a músculo y a corazón, redistribuye el flujo sanguíneo hacia esas zonas, ¿tá? Entonces, cuando se daba de mañana, el impacto en el sistema nervioso simpático es mayor que el esperado, ¿tá?, en la noche, ¿tá? Eso fue súper importante, porque al principio lo que se decía es, bueno, en realidad el paciente no lo va a sufrir porque está dormido. Está, pero capaz que tampoco lo sufre porque las concentraciones que llegan al sistema nervioso durante la etapa de sueño tampoco son tan elevadas como las que llegan durante el día, ¿tá? Así que por eso el Efavirenz se da en la noche, ¿tá? Para tratar de evitar estos efectos adversos también, o que los mismos se instalen de forma muy abrupta en un principio, una de las cosas que se dice que lo mejor es, ¿tá?, establecer la posología de forma escalonada cuando sea necesario, cuando sea posible, ¿no? A veces no es posible. Como les decía, es teratogénico, por lo tanto, en la mujer embarazada inmediatamente se cambia por nevirapina, o lo mejor en muchos de los casos es en mujeres en edades fértiles, ¿tá?, con posibilidad de embarazo, lo mejor es comenzar directamente con nevirapina, ¿tá? La nevirapina, por su parte, no tiene los efectos, no tiene los efectos neurológicos que tiene el Efavirenz, ¿tá?, pero da muchas reacciones de hipersensibilidad, ¿tá? Es autoinductor, ¿tá?
como les decía, y ahora vamos a ver que a su vez esa inducción también puede llegar a producir inducción de otras enzimas. Se puede asociar con AZT en mujeres embarazadas, ¿tá? O sea, toma el lugar del efavirenz. Es hepatotóxica porque genera una gran producción de radicales libres y por lo tanto cuando se comienza con nevirapina hay que hacer un seguimiento del enzimograma hepático, ¿tá? Y la etravirina, que es el más nuevo del grupo, ¿tá? Se usa solo, o sea, entra solo si alguno de estos dos no ha sido posible utilizar. Por ejemplo, si tenemos una mujer embarazada, que no le podemos dar efavirenz quizás, y a su vez desarrolló una reacción de hipersensibilidad con nevirapina, bueno, se intenta con etravirina, ¿está? En general está pensada, bueno, para pacientes adultos, ¿tá? Porque hay menos estudios todavía, ¿tá? Y en general se utilizan con inhibidores de la proteasa potenciados, que ahora después vamos a ver qué son, ¿tá? Y se elimina por metabolismo. Bueno, acá, ¿sí? Bueno, las biodisponibilidades, como verán, la nevirapina es el que tiene mejor biodisponibilidad, este todavía no está del todo informada. Las semividas son largas, una administración diaria es suficiente, ¿tá? El metabolismo CYP3A4 y en el caso del efavirenz la 2B6 y las 2C para la etravirina, ¿tá? Excreción en riñones minoritaria. Y la nevirapina y el efavirenz, además de ser metabolizados, son inductores y por lo tanto autoinducen su metabolismo porque son inductores de la CYP3A4. ¿Está? Una cosa que creo que Marta ya se las mostró dentro de las primeras clases es que cualquier fármaco... Una consulta. Diga. En la transparencia anterior, que Sí. dice en el inducción, Sí. ¿sería un sí también? ¿O Sí, significa otra cosa diferente? No. Inducción sí. Está bien, gracias, eso. Sí, si 3A4 se metaboliza y la induce, es lo mismo. Autoinduce su metabolismo. Está bien. ¿Está? Gracias por la aclaración porque no quedó muy claro. Aquellos fármacos que tienen la capacidad, ¿tá? Porque tienen anillos, ¿sí? Del tipo bencénico, ¿tá? Se acuerdan que tienen la capacidad de formar arenóxidos, ¿tá? Acá tengo la fenitoína, la carbamazepina también tiene un anillo aromático, ¿sí? Y acá, por ejemplo, la nevirapina no es bencénico, ¿no? Porque tenemos ya un nitrógeno, pero de todas formas tiene un anillo que es aromático. El tener ese anillo aromático, ¿tá? Da la posibilidad de formar estos que son arenóxidos, y los arenóxidos son sumamente reactivos, ¿tá? ¿Cómo se metabolizan los arenóxidos? Por las epóxidos hidrolasas, ¿tá? O sea, aquellas enzimas que son capaces de escindir, ¿tá? a estos intermediarios altamente reactivos, ¿tá? Estos intermediarios altamente reactivos tienen la capacidad, sobre todo cuando aumentan sus concentraciones, ¿sí? De conjugarse en esa reactividad y hacer como un despierte del sistema inmune, provocando rash, ¿tá? Entonces, si no tenemos una buena detoxificación por la epoxihidrolasa, puede ser porque, por ejemplo, le estamos dando una dosis muy grande, porque la entrada es muy rápida y eso hace que la epoxihidrolasa no pueda detoxificar adecuadamente. Puede darse, por ejemplo, porque los estrógenos de los anticonceptivos orales también tienen anillos aromáticos y también producen aneróxidos de forma intermediaria. Entonces, esto hace que se potencie la capacidad, ¿sí? De estar frente a este intermediario reactivo y tener un rash. ¿Está? ¿Qué sucede con el efavirenz y la nevirapina
y de ahí creo que viene, porque yo ya les digo, heredé esta presentación y capaz que de ahí viene el inducción y no autoinducción, y por qué la diferencia. Porque para el efavirenz y la nevirapina, ¿tá? Una de las cosas que se dice es que también inducen a la epóxido-hidrolasa. Y al inducir a la epóxido-hidrolasa se continúa, ¿tá? Y en la medida que se continúa el tratamiento y se continúa con esa inducción, la posibilidad es que el rash desaparezca, porque cada vez tengo mayor posibilidad de detoxificar, ¿tá? Igual cuando se comienza con un rash, siempre debe consultarse al médico, porque hay rash que pueden ser simplemente eso, ¿no? La aparición de un enrojecimiento prurito en la piel, y hay rash, como siempre decimos, que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Y en ese caso, obviamente, hay que tratar de eliminar ese tipo de fármaco. Creo que de ahí viene esto de la autoinducción, que estos dos ya está probado que inducen además a la epoxidrohidrolasa, y en el caso de la etravirina no. ¿Tá? Bueno, acá con estos terminamos con los inhibidores de la transcriptasa inversa. ¿Tá? Bueno, ahí tienen un poquito de algunas otras cosas. Nace con ellos el concepto de TARGA, como yo les decía, tratamiento antirretroviral de gran actividad, porque fue posible a partir de ese momento combinar fármacos que golpearan, vamos a decir, al virus como en diferentes lugares. ¿Tá? La proteasa, como dijimos, su principal función es liberar polipéptidos que se producen por traducción del ADN viral, ¿tá? Y la inhibición de la proteasa lo que resulta es en que los polipéptidos o no se liberan o se liberan de una forma inadecuada, y produce esto viriones inmaduros y por lo tanto viriones que no son infectantes. ¿Tá? ¿Qué sucede? Las proteasas, nosotros también tenemos proteasas en nuestro organismo. La renina, por ejemplo, es una de ellas, la pepsina es otra. ¿Tá? Entonces, por suerte, cuando se lograron sintetizar estos fármacos, encontraron, ¿sí?, fármacos que no interactuaran con proteasas humanas, porque si no los efectos adversos que iban a presentarse de esa interacción iban a ser bastante complejos. ¿Tá? Entonces, eso les da una alta selectividad, ¿tá? En general todos tienen muy bajas biodisponibilidades porque son fármacos que sufren metabolismo por la CYP3A4, y a su vez son sustratos de PGP, y se acuerdan que cuando se da esa gran combinación entre CYP3A4 y PGP, la PGP mejora la capacidad de metabolismo enzimático a nivel intestinal y hepático, y eso hace que la eliminación presistémica pueda llegar a ser muy alta. ¿Tá? Como efectos adversos de grupo tienen el aumento de los niveles de triglicéridos y colesterol. También pueden llegar a impactar en los niveles de azúcar, promoviendo la aparición de diabetes o de síndrome metabólico, y también pueden llegar a producir en algunos casos lipodistrofias, ¿tá? Sobre todo asociadas en este caso más a la redistribución, no necesariamente al desgaste o a la desaparición de la grasa por debajo de la piel, sino también a la parte metabólica y a la redistribución de grasa. ¿Tá? Hay que tener en cuenta que cuando se combinan con inductores enzimáticos como el efavirenz o la nevirapina, que es una posibilidad, sus concentraciones se pueden desplomar. También cuando se combinan, por ejemplo, si el paciente está cursando una tuberculosis con rifampicina, que es una de las patas importantes en el tratamiento de la tuberculosis, ¿tá?
Y bueno, muchas veces si el paciente está en tratamiento con un antituberculoso como la rifampicina, hay que cambiar momentáneamente mientras esté en ese tratamiento el inhibidor de la proteasa, porque es muy difícil poder cambiar la rifampicina en este tipo de casos. ¿Está? Bueno, acá tenemos a los representantes, ¿tá? Como les decía, estos son fármacos que directamente se unen, ¿sí? a la proteasa, que es una proteína dimérica formada por dos monómeros, y cada monómero contribuye con un residuo aspartico al centro catalítico. Los inhibidores de la proteasa lo que hacen es evitan el desdoblamiento de la poliproteína, porque lo que hacen es ellos compiten por el sustrato natural, ¿tá? Y compiten con la poliproteína que se va a meter adentro de la proteasa, se unen ellos, ¿tá? Y entonces ellos quedan unidos al centro catalítico e impiden la escisión de las proteínas. ¿Tá? Una de las particularidades es que inhiben el ciclo vital del VIH tanto en las células infectadas de forma aguda como crónica, o sea, en las que han sufrido una reciente infección, como en los sitios con infecciones de más largo plazo. ¿Tá? Y ahí vamos a empezar con el más famoso es el Rito y el Lopi, pero el Saquinavir fue el primero de los inhibidores de la proteasa en salir al mercado. ¿Tá? Cuando se hicieron los primeros estudios llegaba a tener una biodisponibilidad del 4%, ¿tá? en su absorción. Se entendió que su absorción, igual que lo que pasa para el resto, aumenta con las comidas, ¿tá? Sobre todo cuando la comida es grasa. ¿Tá? Pero rápidamente, bueno, se comenzó a estudiar otros análogos, otros fármacos de este grupo, porque, bueno, esa biodisponibilidad hacía que el número de comprimidos que tuviera que tomar el paciente era extremadamente alto para obtener concentraciones que resultaran efectivas. El ritonavir fue el segundo. ¿Tá? Hoy en día no está dentro de los fármacos que se usen realmente como antirretrovirales, sino más bien como booster. Tiene la capacidad de potenciar, ¿sí?, las concentraciones de sus congéneres de grupo para que ellos sí se encarguen de actuar como antirretrovirales. ¿Tá? ¿Y por qué se da esto? Porque tiene la capacidad de inhibir a la PGP y a la CYP3A4. ¿Tá? En general, antes se podían usar dosis de 500, 600 miligramos. Hoy en día las dosis que se usan de ritonavir en general son de alrededor de 100 miligramos. Y ya hay, ¿sí?, en el mercado combinaciones fijas. O sea, Lopi-Rito fue de las combinaciones como más exitosas de inhibidores de la proteasa, pero si no viene ritonavir en comprimidos de 100 miligramos, y se puede llegar a combinar con cualquiera de los otros de la familia. ¿Tá? A ver si está. ¿Tá? Entonces, recuerden que el ritonavir lo que hace, ¿sí?, al inhibir a la PGP y a la CYP3A4, se acuerdan que a nivel enterocítico, ¿sí?, nosotros tenemos que la enzima, cuando le vienen grandes concentraciones de un fármaco, ¿tá?, se puede llegar a ver saturada y, bueno, deja pasar fármaco a circulación, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo tengo un transportador de flujo? El transportador de flujo lo que me ayuda es a que el fármaco permanezca un tiempo más en esta zona, ¿sí?, porque lo extruye y se vuelve a absorber, y eso determina que la enzima tenga como mayor probabilidad de encontrarse con esas moléculas de fármaco de forma quizás un poco más tardía y con eso metabolizar.
Si yo inhibo a ambos, ¿sí? A ambos, lo que ocurre es que las concentraciones de lopinavir, en este caso porque es el con el que primero se combinó, lo que hace el lopinavir es entonces entrar en mayor concentración y por lo tanto resulta más efectivo. ¿Tá? Después, bueno, hay otros como el indinavir, que como característica particular tiene que atraviesa la barrera hematoencefálica. El lopinavir, que es, ¿no?, la pareja de siempre del rito, produce diarreas y debilidad también. Hay que tener en cuenta esos si se administran con inhibidores análogos. Acuérdense que también tenía la capacidad por todo lo que vimos de la toxicidad mitocondrial, sobre todo la debilidad muscular, pero también, bueno, las diarreas son como consecuencias de todos los fármacos que se administran en VIH. Después está, bueno, el fosamprenavir, el amprenavir, el atazanavir, ¿está? El amprenavir, que no sé, está acá, ¿dónde anda? Se usa cada vez menos, tiene buena penetración del aparato reproductor masculino, eso lo hace muy bueno para bajar las cargas virales a nivel, por ejemplo, de fluidos como está acá, porque es profármaco, para bajar la carga viral a nivel de fluidos como el semen. Y después están los más nuevos, el atazanavir, el darunavir, que les puse acá para el darunavir y el atazanavir, tienen algunas características, también tienen metabolismo del CYP3A4. Por ejemplo, el atazanavir lo mencionábamos hoy porque es capaz de inhibir el metabolismo de la acidobudina. ¿Se acuerdan que una de las rutas metabólicas de la acidobudina era la glucuronidación? Entonces se puede llegar a ver inhibido y con eso potenciar los efectos adversos y con ello, por ejemplo, potenciar la mielosupresión. El darunavir tiene una molécula sulfamida que a su vez potencia la aparición de alergias. Bueno, aparece ahí la CYP3A4 como enzima que los metaboliza a todos. Y acá tienen algunas de las propiedades farmacocinéticas, como generalidades, ¿sí? Los alimentos aumentan, y es algo que vimos sobre todo para Lopi y Rito, para los últimos 4 Nelfi, Rito, Saki y Lopi aumentan las biodisponibilidades con comidas, sobre todo con comidas grasas, y en el caso de Indina y Amprenavir disminuye. Tienen semivías que no son muy largas, se tienen que administrar por lo menos 2 veces por día. La CYP3A4 es la ruta metabólica de la mayoría, y como ven ahí por la flechita, por las crucecitas de abajo del todo, ¿sí? La inhibición de la CYP3A4 es mayoritaria sobre todo para el ritonavir y de ahí su expresión como booster. Y bueno, llegamos ahora a las 3, así que lo voy a ir dejando por acá. La clase que viene terminamos con esto y vamos a comenzar con la parte después de infecciones o enfermedades oportunistas. Bueno, que pasen bien. Chao.